Espera, te voy a ponerla en pantalla completa entonces. Hoy nuestro grupo explicará acerca de la posición sobre las clases virtuales de los estudiantes que estudian y trabajan de la sede Lima en el siglo 2024. Siguiente. Veamos los antecedentes. La educación a distancia ha evolucionado con plataformas como Moodle o Blackboard. La pandemia de COVID-19 aceleró la adopción de clases virtuales, impactando a estudiantes a nivel global. Sin embargo, la conectividad, la motivación y la brecha digital siguen siendo desafíos claves. Se han desarrollado nuevas metodologías como el aula invertida y la gamificación para mejorar la experiencia educativa. Dos, problemas central de trabajo. Las clases virtuales son una opción recurrente para quienes trabajan y estudian. La pandemia impulsó este modelo, reduciendo el contacto y la propagación del virus. Este estudio busca analizar las posturas y el nivel de satisfacción de los estudiantes de la sede de Lima en el siglo 2024. 3. Justificación de la investigación. El sector educativo en los últimos años, especialmente tras la pandemia de COVID-19, aceleró la transición hacia modelos de enseñanza digital, generando, generando interrogantes sobre su eficacia, impacto en los estudiantes, docentes y su comparación con los modelos presenciales tradicionales. La investigación busca aportar evidencia científica que permita optimizar la implementación de las clases virtuales, contribuyendo a la mejora continua del sistema educativo. Cuarto punto, hipótesis general. Los estudiantes de la sede de Lima que estudian y trabajan tienen una percepción mayoritariamente positiva de las clases virtuales, como modalidad de enseñanza favorecida por su flexibilidad y compatibilidad con sus responsabilidades laborales, aunque con ciertas limitaciones en cuanto a interacción y calidad de aprendizaje. Objetivos. El objetivo general es analizar las diferentes posturas de los estudiantes de la sede en Lima del ciclo 2024, referente a las clases virtuales, como medio de aprendizaje a través de la recopilación de datos y toda información para un análisis estadístico. Segundo objetivo específico, determinar la cantidad de estudiantes que vean a las clases virtuales como una mejor opción según su situación laboral. Determinar la cantidad de estudiantes que ven como una solución a las clases virtuales. Analizar el nivel de satisfacción de las clases virtuales de los estudiantes que trabajan. Capítulo 2. Conceptos básicos estadísticos. Bueno, identificación de la población, muestra, unidad de análisis, variable, parámetros estadísticos a inferir en investigación e identificación de la población. Instrumento que se utilizará para el desarrollo del proyecto. Se optó por utilizar la encuesta como instrumento para el desarrollo del trabajo de investigación, pues permite recopilar datos de manera eficiente para obtener información precisa y variada sobre las posturas de los estudiantes que estudian y trabajan y utilizan la educación virtual. Punto 2. Tamaño de muestra para una población conocida. Se tomó como tamaño de muestra 150 estudiantes, con un valor de 1,96. Eh, Nuestro tamaño de muestra sería de 150 personas debido a la respuesta de la población estudiantil, como la cantidad de estudiantes que han logrado responder la encuesta por diferentes motivos no fue la esperada. Se han obtenido la respuesta de 102 personas. Por esta razón, el tamaño de la muestra representativa es de 102 personas. Siguiente lámina, por favor. Parámetros estadísticos a inferir. Tamaño de muestra, la media poblacional, la varianza poblacional, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso y error máximo permisible. La población. Todos los estudiantes que estudian y trabajan con residencia en Lima en el siglo 2024-1, que están entre las edades de 18 a más de 26 años de edad. La muestra, 102 personas con residencia en Lima en el ciclo 2024-1.
Unidad de análisis. Una persona con residencia en Lima en el siglo 2024-1. Siguiente lámina. Los tipos de variables que se han utilizado ahí son variable edad, género, distrito. Como tipo de variable, la edad cuantitativa y en escala discreta. La variable género como tipo de variable cualitativa en escala nominal. La variable distrito como tipo de variable cualitativa en escala nominal. Siguiente lámina, por favor. Bueno, en esta lámina se aprecia que el rango de edad dentro de la encuesta que se ha realizado es desde los 18 años a más de 26. Como género, masculino, femenino y un género que no prefiere no decirlo. Luego el distrito en que vive y qué le parecen las clases virtuales, ¿no? También en el punto 5, qué tanto beneficia en lo laboral las clases virtuales. Muy poco, regular, demasiado o no beneficia. Siguiente lámina. Bueno, dentro de las otras preguntas que se han realizado están el nivel de satisfacción en la virtualidad. Del 1 al 5, ¿qué tan conforme estás con la existencia de las clases virtuales? Las clases virtuales son una solución al problema de trabajar y estudiar a la vez. La pregunta 9, ¿hay razones suficientes y necesarias para preferir la virtualidad que la presencialidad? Punto 10, del 1 al 5, en lo que va del periodo, ¿cómo calificas las clases virtuales? Siguiente lámina. Bueno, acá se realizaron los gráficos estadísticos, dentro de los cuales se aprecia el gráfico circular en el cual se muestran qué edades han preferido las clases virtuales, el género, femenino, masculino, dentro del cual se puede apreciar que el género masculino es quien más prefiere las clases virtuales. Bueno, también en qué distrito de Lima viven. Eh, es también una de las consultas que se han realizado. Siguiente lámina, por favor. Como punto 4 están, ¿qué te parecen las clases virtuales? ¿Son una mejor opción? Donde están tres respuestas, ¿no? La pregunta sí, tal vez y no. Donde gana la respuesta sí, ¿no? Que prefieren las clases virtuales. Como punto 5, ¿qué tanto se beneficia en lo laboral las clases virtuales? Regular, demasiado, muy poco. Donde destaca la, la opción de demasiado. Nivel de satisfacción con las clases virtuales. Eh, Se puede apreciar también dentro del gráfico que están dentro del rango de 18 a 20 años, que son los que mayor satisfacción encuentran en las clases virtuales. Siguiente lámina. Como pregunta 7, del 1 al 5, ¿qué tan conforme estás con la existencia de las clases virtuales? Ahí también se pueden apreciar los resultados, donde destaca el punto 5, que es satisfactorio. Como punto 8, las clases virtuales son una solución al problema de trabajar y estudiar a la vez, donde destaca también que todos están de acuerdo, ¿no? Hay un mayor porcentaje que están de acuerdo. Como punto 9, hay razones suficientes y necesarias para preferir la virtualidad que la presencialidad. Destaca también la respuesta sí, con con un valor mayor al 75%. Siguiente lámina, por favor. A continuación, voy a explicar con respecto a las distribuciones muestrales realizadas, que son muy útiles para estimar el error dentro de una muestra y para saber qué tan bien una muestra representa a una población o no. Como primer punto tenemos la distribución muestral para la media con varianza conocida. Su uso es para inferencias sobre la media poblacional cuando la varianza poblacional es conocida. Mediante los cálculos realizados en nuestro trabajo, realiz- obtenemos una interpretación del cálculo y obtenemos que la media muestral tiene una desviación estándar de 0.074, lo que nos indica que las evaluaciones individuales varían en promedio 0.07 unidades alrededor de la media muestral de 0.5.
Eh, la siguiente distribución es la distribución muestral para la media con varianza desconocida. Su uso es para inferencias sobre la media poblacional cuando la varianza es desconocida y la muestra es pequeña. Mediante los cálculos realizados en nuestro trabajo, podemos obtener la interpretación en la cual la media muestral sigue una distribución T con media de 4,5, error estándar de 0,07 y 101 grados de libertad que se pueden verificar en nuestros cálculos. Esto nos indica que la distribución T tiene colas más largas y esto refleja una mayor incertidumbre al desconocer la varianza poblacional. La distribución muestral para la diferencia de medidas con varianza conocida. Su uso es para comparar dos medias poblacionales cuando las varianzas son conocidas. En nuestro trabajo realizamos también un análisis y pudimos obtener la interpretación, la cual la diferencia entre las medias muestrales nos indican que en promedio las calificaciones de los hombres son ligeramente menores que el de las mujeres, con una variabilidad dada por el error estándar. La distribución muestral para la diferencia de medias con varianza desconocida e iguales, su uso nos sirve para comparar dos medias poblacionales cuando las varianzas son desconocidas, pero se asumen como iguales. En nuestra interpretación de los cálculos que realizamos, la diferencia de medias sigue una distribución T considerando la variación y la incertidumbre al asumir varianzas iguales. La distribución muestral para la diferencia de medias con varianza desconocida, su uso es para comparar dos medias poblacionales cuando las varianzas son desconocidas y no se asumen iguales. En nuestro cálculo, la interpretación, a diferencia de medias, sigue una distribución T con 237 grados de libertad media de 0,5 y un error estándar de 0,09. Esto nos indica que las colas más largas de la distribución T reflejan la incertidumbre por varianzas desconocidas y también diferentes. La distribución muestral para la proporción, su uso es para inferencias sobre la proporción poblacional. En nuestro caso, la proporción muestral sigue una distribución normal con media de 0,9 y un error estándar de 0,02, indicando que la población esperada es 0,9 con una variabilidad de 0,02. Y por último, la distribución muestral para la diferencia de proporciones. Su uso es para comparar dos proporciones poblacionales y en nuestro cálculo realizamos la interpretación y la diferencia de proporciones sigue una distribución normal con media de menos 0,05, una desviación estándar de 0,04, lo que indica que la diferencia esperada es menos 0,05 con una variabilidad de 0,04. En resumen, cada distribución muestral se utiliza en diferentes contextos dependiendo de si se conocen o no las varianzas, si se comparan con medias o proporciones y si las muestras son grandes o pequeñas. Intervalos de confianza.
El intervalo de confianza nos permite estimar un parámetro poblacional, como la media o la proporción, dentro de un rango de valores con un cierto nivel de confianza. En otras palabras, en lugar de dar un valor único, proporcionamos un rango dentro del cual es altamente probable que se encuentre el verdadero valor poblacional. Esta herramienta es clave en diversas áreas porque ayuda a reducir la incertidumbre y mejorar la precisión con la que se toman las decisiones. Como punto número uno tenemos el intervalo de confianza para la media, varianza conocida, donde nuestros datos son el tamaño de la muestra, la media muestral, la varianza poblacional y un nivel de confianza del 95%. Como resultado obtenemos el intervalo de 4.35, 4.64. Entonces, concluimos que con un 95% de confianza, la media poblacional de satisfacción de las clases virtuales se encuentra entre 4.35 y 4.64. Punto número 2, intervalo de confianza para media, pero con varianza desconocida. Tenemos los mismos datos, que son el tamaño de la muestra, la media muestral, la varianza muestral y el nivel de confianza con el 25%. Como resultado, obtenemos el intervalo de 4.35, 4.64. Y tenemos la interpretación que con un 95% de confianza, la media poblacional de satisfacción de las clases virtuales está entre 4.35 y 6.64. Punto número 3. Intervalo de confianza para la diferencia de medias. Varianza conocida. Aquí tenemos el tamaño de muestras por grupos, que son los mismos, N1 y N2, que son 102. Tenemos la media del grupo 1, que es 4.5, y la media del grupo 2, que es 4. La varianza poblacional es 0.56. Como resultado, obtenemos el intervalo de 0.29, 0.70. Entonces, existe una diferencia entre las medias de los grupos de al menos de 0.29 y como máximo de 0.70. Intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianza desconocida. Tenemos los tamaños de muestra por grupos que son iguales. La media femenina, que es 5.17, y la media masculina, que es 4.51. Como resultado, obtenemos el intervalo de menos 0.38, 1.70. Entonces concluimos que el intervalo incluye 0, no hay diferencia significativa en la percepción entre hombres y mujeres. Punto número 5, el intervalo de confianza para la diferencia de medias. Varianza desconocida diferentes. Tenemos los grados de libertad, que es 41.35, y un valor crítico de t es igual a 2.019. Como resultado, obtenemos el intervalo de menos 0,65, 1.97. Entonces, interpretamos que el intervalo incluye 0, por lo que no hay evidencia de diferencia significativa entre los dos grupos. Intervalo de confianza para la proporción. Tenemos los datos que la proporción esperada es 0.9 y el tamaño de nuestra muestra es 102. Como resultado, obtenemos el intervalo de 0.78, 0.91. Entonces, interpretamos que entre 78.5% y 91.9% de los estudiantes prefieren la educación virtual. Punto número 7. Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. Tenemos que la proporción femenina es de P1, 0.90, y la proporción masculino es P2, es igual a 0.87. Como resultado, obtenemos el intervalo de menos 0.098, 0.148. Como el intervalo incluye 0, no hay diferencia estadísticamente significativa entre los géneros. Finalmente, punto número 8, el intervalo de confianza para la varianza. Tenemos el tamaño de muestra, que es 102, y la varianza muestral, que es 0.5647.
Como resultado, obtenemos el intervalo 29.11,49.39, con lo que podemos concluir es la interpretación con 95% de confianza, la varianza de las calificaciones de clases virtuales está en ese rango. Bien, capítulo 3. En este capítulo vamos a ver la prueba de hipótesis estadística de análisis de resultados. A. Prueba de hipótesis estadísticas para la media con varianza conocida. Bueno, después de haber hecho los cálculos, como se muestra, llegamos a los resultados de prueba de hipótesis de la media con varianza conocida, que son los siguientes, que el estadístico de prueba es 1.98 y el valor crítico 1.96. Eso quiere decir que es ligeramente mayor, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Siguiente B. Prueba de hipótesis estadística para la media con varianza desconocida. Igualmente se hizo de acuerdo a las fórmulas y se obtuvo como conclusión que dado que el valor absoluto es menor que el valor crítico y el valor P es mayor que alfa de 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que con un nivel de confianza del 95%, no hay suficiente evidencia estadística para concluir que hay una diferencia significativa en las medias de las calificaciones entre hombres y mujeres. Siguiente. D. Prueba de hipótesis estadística para la diferencia de medias con varianzas desconocidas iguales. Igualmente, llegamos a la conclusión que dado que el valor absoluto de t es menor que el valor crítico y el valor de p es mayor que alfa igual a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que el nivel de confianza del 95%, no hay suficiente evidencia estadística para concluir que hay una diferencia significativa en las medidas de las calificaciones entre hombres y mujeres. Siguiente. E. Pruebas de hipótesis estadísticas para la diferencia de medias con varianza desconocida. Llegamos a la conclusión, dado que el valor absoluto de t es mayor que el valor crítico y el valor p es mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. Igualmente, esto indica que un nivel de confianza del 95%, no hay suficiente evidencia estadística para concluir que una diferencia significativa en las medias de las calificaciones entre hombres y mujeres. Siguiente. En la prueba de hipótesis estadísticas para la proporción, concluimos con un nivel de significancia de 5%, no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Esto sugiere que la proporción de estudiantes satisfechos en las clases virtuales no es significativamente diferente del 90%. Siguiente. Pruebas de hipótesis estadísticas para las diferencias de proporciones. Igualmente, concluimos que con un nivel de significancia del 5%, hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Esto sugiere que hay una diferencia significativa en las proporciones de los dos grupos. Siguiente. Y finalmente, la prueba de hipótesis estadística para la varianza, concluimos que dependiendo de los valores críticos de la tabla chi cuadrado, podemos determinar si hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Conclusión. Bueno, como objetivo teníamos analizar la percepción de los estudiantes que estudian y trabajan sobre las clases virtuales. Los hallazgos claves son que hay una mayoría favorable a la educación virtual por su flexibilidad. También concluimos que existen diferencias en percepción según género, metodología y efectividad de aprendizaje. No hay diferencia significativa entre hombres y mujeres en su valoración de la virtualidad. Además, existe una alta preferencia por la educación virtual como modalidad ideal. También se necesita necesidad de mejorar la interacción con docentes y compañeros y la satisfacción similar sin importar la carga laboral.
Como conclusión, la educación virtual es bien valorada, pero requiere mejoras en la interacción y calidad del aprendizaje para optimizar la experiencia estudiantil. Recomendación. A partir de los hallazgos obtenidos en este estudio, se recomienda fortalecer y optimizar la experiencia de las clases virtuales mediante estrategias que promuevan una mayor interacción y participación de los estudiantes. Se sugiere a las instituciones educativas implementar metodologías más dinámicas como el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación y el uso de tecnologías interactivas que faciliten la comunicación entre docentes y alumnos. Algunas mejoras planteadas son integrar tecnologías interactivas para mejorar la comunicación docente-alumno, capacitar a docentes y estudiantes en el uso de herramientas digitales, brindar soporte técnico adecuado para optimizar la experiencia y realizar más estudios con muestras amplias para evaluar y mejorar el modelo. Gracias.